Bien, pues vamos a ir empezando. Permítanme. Vamos a ir empezando con los que estamos. Sale, la clase ya se está grabando. Pero bueno, el día de hoy les platico antes de iniciar con el siguiente tema, que es otro método para resolver armaduras. Necesitamos entender bien esto que estamos haciendo porque parte de lo que hemos visto en este método, básicamente lo que sería determinar momentos y reacciones es la base de todo, ¿no? Va a ser es el pan de cada día en cuanto a estructuras, ¿no? Si hablamos de estructuras. Ya el método de nodos es un método para resolver armaduras, pero bueno, las bases son las mismas. Entonces, vamos a hacer ahora una dinámica. Necesito que en una hoja blanca o en su libreta, hoy sí traten de tomar apuntes y traten de anotar los apuntes que sea lo más claro posible. A lo largo de la clase voy dando como pasos que me gustaría que ustedes fueran anotando, ¿sale? Y les digo, es importante que vayan replicando lo que voy haciendo para que sea más entendible. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, y para verificar que que si de verdad tengan mínimo los apuntes, voy a habilitar en Classroom una tarea. Esa tarea va a consistir, perdón, en subir los apuntes de la clase de hoy. Y eso va para todos, aunque también para los que no estén, pues ya les tocará ver el video. Y esa tarea, entre mejor presentación tenga, pues obviamente más puntos les voy a dar, ¿no? Más entendible esté. ¿Por qué hago esto? Porque me están entregando también, digo, no es regaño, es una llamada de atención. Tareas que están, la verdad, feas y casi imposibles de revisar, ¿no? Algunos me toman foto las hojas de súper lejos y se ve un pedacito de hoja y lo demás del escritorio, o puros tachones. Si ven que su tarea queda muy fea, pues pásenla limpio, ¿no? No sé si aquí se alcanza a ver este ejemplo, yo lo hice, creo que no. Ay, a ver, déjame quitar el fondo. ¿Listo? Aquí yo lo que hice, bueno, y lo que siempre hago es los ejercicios que les dejo de tarea, pues obviamente primero yo los resuelvo, ¿no? Para ver cómo va a ser el procedimiento. Y yo, bueno, a mí me gusta tener las cosas así claras, entendibles. Igual les voy a asumir la foto de este ejemplo, pero digo, mínimo la calidad que les estoy mostrando. Igual ustedes como arquitectos, pues igual, en ese sentido a lo mejor sí tienen un poquito más de facilidad. Pero pues sí es importante ese punto porque de verdad hay unas tareas que se pone muy complicado revisarla. Hay unos números que ni entiendo. No está organizado, tiene unas cosas por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Se entiende para las 8 personas que están en clase? A lo largo de la clase también les voy a estar preguntando a cada uno. ¿Sale? Necesito que tengan su calculadora a la mano. Ustedes me van a ayudar a hacer los cálculos. ¿Sale? A ver, denme un minutito. Espérenme. Listo. Les digo, ustedes me van a ayudar a hacer los cálculos, porque luego, este, se los digo por experiencia, pues estamos ahorita en la clase en línea y vemos y como no estamos haciendo nada, nada más estamos viendo ahí por ver, no entendemos todavía, bueno, entendemos menos todavía el procedimiento. Entonces, vamos a poner eh, especial atención en eso, ¿sale? Bueno. ¿Dudas antes de empezar con respecto a lo que les acabo de platicar?
¿No? ¿Todos bien? Ach. Les voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a hacer uno de los ejercicios que les dejé. No, ¿por qué no escogí el otro? Porque precisamente es el que vimos la clase pasada. Entonces me gustaría hacer este ejercicio que está un poquito diferente. ¿Sale? La mayoría de ustedes me entregó las tareas inconclusas. Entonces, hay que ver esa parte también. Y les digo, los apuntes de hoy van a consistir en este ejercicio y me los van a enviar en limpio. ¿Sale? Y eso es aparte todavía de la tarea. ¿Va? Entonces, aquí de tarea yo les dejé esta armadura, ¿no? Es una armadura en 2 dimensiones. Es una armadura simétrica. Simétrica en tanto a la distribución de sus barras, sus distancias y la distribución de las cargas externas. Tenemos 3 cargas, que serían 3 cargas puntuales. Esta de aquí de 30 kilonewtons, esta de acá y esta de acá abajo. ¿Sale? Estas se aplican aquí y esta jala de aquí para abajo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, como paso 1, lo que tenemos que hacer, voy a tratar también de escribir un poquito mejor el día de hoy. Paso 1 es determinar reacciones. ¿Sale? Paso 1. ¿Cómo podemos determinar las reacciones? Pues acuérdense que tenemos 3 ecuaciones para poder determinarlas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. Esas son nuestras 3 ecuaciones de equilibrio y son con las 3 ecuaciones que vamos a estar determinando reacciones. Si se fijan aquí, tenemos 2 tipos de apoyo, que es el articulado. El apoyo articulado, habíamos visto también entonces que tiene 2 tipos de reacciones, que sería R de reacción, A porque es el apoyo A o el nodo A, y Y porque pues está en sentido vertical. Porque me pasó también en las tareas que muchos hacen esto. Aquí también me ponen RAY y aquí no sería RAY. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Qué sería? Sí. R, Y. RY. RY. Digo, son errores muy insignificantes que no repercuten en el procedimiento, pero luego se pueden Pero que tenemos confundir. que respetar los signos. Exactamente. No, los signos son importantísimos y ahorita voy a ese punto. Pero ¿por qué les digo que es importante identificar cuál es cuál? Imagínense que RAY y RY fueran diferentes, pero ustedes a las dos le ponen RAY, a lo mejor al momento de hacer los cálculos me van a tomar el RAY en vez del RAY de acá. ¿Sí se entiende? Entonces es importante tener cuidado en la nomenclatura. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. Sí, Todo profe. bien. ¿Todo bien? Bien. Ahora, en el apoyo A, estamos de acuerdo que tenemos otra reacción en X, que sería RAX. Pero yo ya sé de antemano que al no tener una fuerza en sentido X, en ninguna parte de la armadura, RAX va a ser igual a 0. Entonces ahí ya no necesito hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque si yo hago sumatoria de fuerzas en X, voy a agarrar RAX. ¿Y qué otra cosa hay para sumarle? Nada. No Nada. hay. Entonces va a ser igual a 0. Entonces yo ahí ya me ahorro ese paso. Y así ya, pues les digo, me ahorro ese pasito, me lo brinco. Entonces, ¿cuál ecuación puedo utilizar? Sumatoria de fuerzas en Y no me conviene porque ¿cuántas incógnitas tenemos en Y?
tenemos R a Y que no la conocemos y R, E, Y que tampoco conocemos. Entonces, como tenemos dos incógnitas en Y, no me conviene empezar por sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, voy a utilizar mi tercera ecuación, que es sumatoria de momentos con respecto a un punto. ¿Sale? ¿Con respecto a qué punto? Cualquier punto que ustedes escojan está bien, siempre y cuando sea un apoyo, ¿no? Entonces puedo hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A o sumatoria de momentos con respecto al punto E. Lo voy a hacer aquí, entonces, sumatoria, déjenme cambiar de color, de momentos con respecto a A, ¿sale? Igual a 0. También como punto en sus tareas, también pónganme esta leyenda, porque luego se van directo al procedimiento y quiero que se acostumbren a identificar qué están haciendo, porque a lo mejor es más fácil revisarlo así, mira, acá está su sumatoria de momentos, acá está su sumatoria de fuerzas, y es más fácil que entenderlo así, digo, a mi gusto, y a mí así me gusta hacer las anotaciones. Igual también como recomendación. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo qué vamos a hacer. Sumatoria de momentos con respecto a, vamos a tomar, ya sabíamos que un momento es igual a una fuerza por una distancia que provocan un giro. Y esos giros pueden tener dos signos. Esto, si quieren, ustedes siempre anótenlo. Es en lo que más se equivocaron. En los giros, en los signos. ¿Sale? Entonces decíamos que si gira contrario a las manecillas del reloj, ¿qué signo iba a llevar? Positivo. Positivo. Y si gira en sentido de las manecillas del reloj, iba a ser negativo. ¿Sale? Entonces, si quieren esta leyenda, pueden anotarla a un ladito siempre que anoten sumatoria de momentos, para que lo tengan siempre en cuenta. Porque aquí los signos sí son súper importantes. Con un signo que ya no me, con un giro que no me pongan bien y no les salga bien una reacción, ya todo lo demás que hagan va a estar mal. Entonces, es de tener mucho cuidado, en especial en esta parte, pues porque es donde vamos iniciando. Y luego vamos arrastrando los errores. Bueno, entonces una vez que definimos qué es un momento, qué signos va a llevar, pues ahora vamos a ver, pues cuántos momentos vamos a tener con respecto a, este es mi punto A. El primer momento, y lo voy a poner de otro color, que podríamos tener, vamos a ir agarrando corte. RA no lo tomamos en cuenta porque está sobre el eje de referencia, o sea, no hay una distancia. Y RX pues es igual a 0, entonces también lo voy a despreciar. ¿Sale? Déjenme esperar un poquito para que se actualice lo que voy rayando. Bien. Entonces, vamos con la fuerza que sigue. Nos vamos de izquierda a derecha. La fuerza que sigue sería la de 30. ¿Y la de 30 para dónde va a girar? Con respecto al punto A. Un negativo. ¿Y qué me dicen mis diagramas de acá? Que sería negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, voy a tomar como mi primer giro negativo la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? Vamos a tomar 1 metro, que sería la distancia de referencia donde está ubicada mi fuerza con respecto al punto A. ¿Sale? Sí. Entonces, yo lo voy a escribir. Ustedes ahorita escríbanlo, aunque ya sabemos que 1 por 30 va a dar 30, pero para que sepan de dónde están obteniendo las cosas. Entonces va a ser 1 por 30. ¿Sale? Kilonewtons. Ahora sí, eso sí no lo escribo porque ya sabemos que estamos trabajando kilonewtons. Aquí ya sería kilonewtons por metro porque sus unidades son metro y sus unidades son kilonewtons. ¿Vale? Y los momentos siempre tienen que ser unidad de fuerza por unidad de distancia, como ya lo vimos acá. Bien, entonces seguimos. El siguiente momento, pues es el momento ahora, ya podemos tachar esta fuerza. Nos vamos con la que sigue. Sigue esta de 30. Esta de 30, ¿para dónde va a girar con respecto al punto A? Igual, ¿verdad? Negativo, sí. Entonces, también sería negativo.
Pero ahora, ¿qué distancia vamos a tomar? Pues ahora la distancia desde aquí hasta acá, porque es la distancia donde está ubicada la fuerza hasta nuestro punto de referencia. Entonces va a ser 2 por 30. ¿Estamos de acuerdo? Ya podemos tachar esta. Ahora la que sigue esta de aquí. ¿Para dónde va a girar con respecto a igual, hacia la izquierda? Por lo tanto, ¿qué dice nuestro diagrama? Que va a ser negativo otra vez. Pero ahora, ¿qué distancia tomamos? Tomamos la distancia de aquí hasta acá. Entonces serían 3 por 30. Y después tenemos otro momento. ¿Por qué otro momento? Porque RY es una fuerza que todavía no conocemos y por eso la nombramos como RY. En el momento de que determinemos a cuánto equivale, ya no va a ser RY. Ya vamos a poner o vamos a estar trabajando con su equivalencia, ¿no? Entonces, como ahorita no la conocemos, la vamos a dejar como RY, pero tenemos que identificar entonces para dónde sería su giro. Su giro ahora entonces sería contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto, ¿qué dice nuestro diagrama? Que sería positivo. Vamos a poner ahora la distancia de referencia de esta fuerza con respecto a nuestro punto de referencia es 4 metros. Profe, Dime. yo tengo una duda Dime. en que a mí se me revuelve siempre eso. ¿Cómo sé que van a ser negativos las de estas cargas, ¿Los giros? ¿Los momentos? los giros? Por este diagrama de aquí, fíjate, este diagrama de aquí es el que te dice qué signo va a llevar. Ustedes pueden hacer esto cada que vayan a hacer un procedimiento. Agarren su lapicito y yo voy a decir, mi punto de referencia va a ser A, y déjenme lo pongo con otro color. Entonces vamos a tomar la primera fuerza. La primera fuerza va a girar así. ¿Sí se ve la flechita? Ahorita está cargando. ¿Sí la viste? Sí, sí, ya. Entonces me voy a ir a este diagrama. ¿Y qué dice que cuando gira en ese sentido? ¿Qué signo lleva? Negativo, sería Negativo. negativo. Ahora, esta fuerza de aquí, ¿para dónde giraría con respecto a? Para acá. ¿Qué dice mi convención de signos? ¿Para qué signo va a Negativo, llevar? Negativo. negativo. Y es el que puse aquí. ¿Sí te diste cuenta? La fuerza que sigue, Sí, ¿para dónde va a girar? Igual. Entonces sería igual otra vez negativo. negativo. Ahora, RY, que es la que quiero determinar, la dibujo. Ahora, ¿para dónde va a girar? No es positivo, ¿no? Es positivo, ¿estás de acuerdo? Porque ahora va a girar contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, aquí le puse un más. Y así es como se determinan. Depende hacia dónde vaya a girar con respecto a un punto de referencia. Si yo hubiera elegido E y hubiera hecho sumatoria de fuerzas en E, pues aquí RY no lo hubiera tomado en cuenta, hubiera tomado RAY y todos los giros hubieran sido hacia el otro lado y hubieran tenido un signo diferente. Ya. ¿Sale? Entonces el signo nos lo dicta, depende hacia dónde gire. ¿Sale? ¿Sí resolví la duda? Sí, Perfecto. Entonces, seguimos, ¿sale? Bien. Ahí está. Entonces, íbamos aquí. Decíamos que RY. Y como no hay otra fuerza ahí que esté actuando sobre la armadura, pues esta de aquí yo ya lo puedo igualar a 0. Siempre acuérdense de igualarlo a 0. Eso nos lo dice nuestra ecuación. ¿Por qué igualamos a 0? Porque a igualar nosotros la suma de todas las fuerzas a 0, nosotros estamos dando la condición de que esa estructura esté en equilibrio. Por eso se iguala a 0. Y después, bueno, ya tenemos eso ahí. Ahora podemos resolver nuestra ecuación. Menos 1 por 30, ¿están de acuerdo que daría menos 30? Más por menos. Sí. Menos 2 por 30, ¿están de acuerdo que daría menos 60? Mm. Menos 3 por 30, menos 90. Y menos 4, Y, lo bajo igual. Ahora, como estos profe, tres, dime.
¿Que ese 4 no era positivo? Ah, es Si no fuera positivo. positivo, Tienen razón. Ahí yo me equivoqué. Pero sí es positivo porque el giro va así. Sí, sí, sí. Ahí fue error de dedo. Pero sí, es positivo. ¿Sale? Digo, ya esos errores de dedo sí a todos nos pasan. Y ya, pero eso sí son más fáciles de notar. Bien. Entonces, ¿hasta ahí no hay dudas? No. Bien. Entonces, ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues estos tres valores, al ser valores semejantes, pues los puedo ahora sí agrupar. Y como los tres son negativos, se van a sumar. Entonces, menos 30 menos 60 daría menos 90 daría menos 180. Y el que sigue se baja igual. ¿Sale? Ahora, sigo resolviendo la ecuación. Este valor, al ser negativo, lo puedo pasar al otro lado del igual, pero pasaría a positivo. Entonces me quedaría que 4RY es igual a 180 positivo. Y como necesito determinar RY, pero tengo este 4 que me estorba, que lo está multiplicando, pues lo puedo pasar hacia el otro lado como dividiendo. Y ya nada más voy a aplicar la división. ¿Cuánto es 180 sobre 4? 45. 35. 45, perfecto. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que RY es igual a 45 kilonewtons positivo. Ya me puedo ir a mi diagrama. Y aquí le voy a escribir, si quieren, con el mismo color. RY es igual a 45 kilonewtons. ¿Sale? Ahora, ya nada más me queda una incógnita que sería RY. Y están de acuerdo que ahora sí puedo hacer suma de fuerzas en Y porque pues ya nada más tengo una incógnita en Y. Entonces ahora voy a hacer acá suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Vale? Lo subrayo. Y vamos a hacer entonces ahora la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a sumar todas las fuerzas que estén en ese sentido. Igual, podemos empezar por orden, de izquierda a derecha. ¿Cuál sería la primera fuerza en Y que tengo de izquierda a derecha en esa armadura? RAY. R a Y. Positivo, ¿están de acuerdo? Porque lo propongo que va hacia arriba. Como no la conozco, yo Sí. la propongo así. Después tendría la fuerza de 30, pero como va hacia abajo, Negativa. negativa. Después tendría esta otra de 30, ¿sale? Pero como va hacia abajo también, pues lo voy a poner como negativo. Tendría ahora esta fuerza de 30, menos 30. Igual la pongo negativa porque va hacia abajo. Y por último tendría RY positivo. Y ahora ya no voy a poner RY porque pues ya saqué cuánto vale. Entonces ya ahora aquí voy a poner su valor, que sería 45. Déjenme ver si cierro aquí. Déjenme lo hago más chiquito para que quepa. Y como ya no tengo ninguna fuerza en esa armadura, ahora sí lo puedo igualar a 0. ¿Estamos bien hasta ahí todos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora puedo resolver esa ecuación. ¿Cuánto sería menos 30 menos 30 menos 90 menos 60, perdón, menos 30, ahora sí menos 90? Y menos 90 más 45, ¿están de acuerdo que sería menos 45? Sí. Pues ahí me quedaría RY menos 45 igual a 0. Y para determinar RY ya nada más tengo que hacer un simple despeje, que sería RY es igual a 45, está negativo, pasa como positivo, kilonewtons. Aquí RY es igual a 45. Ahí, si son observadores,
La ventaja de las armaduras simétricas, cuando son simétricas en cuanto a distancias y en cuanto a cargas, pues yo hubiera podido sumar 30. Deja que se actualice. Ahí está. Yo podría haber sumado estos 30 más estos 30 de acá, más estos 30 me da 90 y lo divido entre 2 me da 45 y ahí ya saco cuánto vale cada reacción. Pero eso solo en el caso de las armaduras totalmente simétricas. ¿Sale? A lo mejor para el examen no les pongo una simétrica. Mm. Pero sería yo creo que un gradito más de complejidad, pero pues ya sabiendo hacer todo lo demás, ya sabiendo hacer esto y esto de aquí, ya nada es difícil. Bien, entonces ya determinamos reacciones. ¿Dudas antes de seguir? ¿Todos bien? No. Sí. Bueno, entonces ahora sí, me voy a ir a otra hoja. Voy a volver a pegar aquí la armadura. Y voy a poner aquí, hasta con rojo. Ahora sí, método de nodos. ¿Vale? ¿Y en qué consiste el método de nodos? El método de nodos básicamente consiste en separar cada uno de los nodos y analizarlos de manera individual para encontrar el valor de los esfuerzos en cada una de las barras. ¿Sí se acuerdan que era un nodo? Sí. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, digo, vamos a escoger uno de los nodos. Y yo ya les había dicho que para escoger uno de los nodos, para empezar a analizar, teníamos que observar en cuál no tuviéramos más de 2 incógnitas. Vamos a analizar el nodo número 1. En el nodo número 1 están de acuerdo que solo voy a tener una incógnita en X y una incógnita que sería AB y otra que sería AF. Sí. Por lo tanto, tengo 2. Puedo empezar por ese. Sí. Entonces empezamos por el nodo A. Y si quieren aquí, antes de empezar, voy a volver a escribir lo que vale cada reacción. RAY igual a 45 y REY igual a 45. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por el nodo A. Voy a poner aquí. Nodo A. Y ustedes en sus notas, aquí pueden poner, empezamos con el nodo A porque solo tiene 2 incógnitas, que sería AF y AB, como apuntes. Sí. Porque luego, si les hago el examen 15 días después, se le van a decir, no, ¿y por qué empezamos con el nodo A, no? Pues ahí ya sus apuntes van a tener el por qué. ¿Sale? Entonces, si quieren, me espero, hagan la anotación y ustedes me dicen. En lo que anotan, denme un minutito, ¿sale? Mario Gay. Listo, entonces, ¿ya pusieron todos esa anotación? Ya, profe. Bien.
Bueno, seguimos. Nodo A, lo vamos a dibujar. Vamos a tratar de dibujarlo claro porque también muchos no me dibujaban bien esto. Si nada más es pasarlo de aquí para acá. Hasta hay que tener cuidado. Ese es el diagrama de cuerpo libre, acuérdense. Voy a poner primero mi nodo A. ¿Qué tengo primero? Ah, tengo mi reacción RAY. La voy a dibujar para arriba porque pues es positiva. Y aquí ya no le voy a poner que vale 45. Después tengo mi barra AB en sentido horizontal. Como no la conozco y ese es otro paso, bueno, otro anota, que como no conozco vale el esfuerzo en la barra AB, la propongo del nodo hacia afuera. Siempre que no conozcan cuánto vale el esfuerzo en una barra, lo van a proponer de la barra hacia afuera. ¿Sale? ¿Se entiende esa parte? Eso es como un paso. Sí, sí, sí. Y que siempre se debe de hacer así. Después ¿qué otra cosa tengo? Tengo ahora la barra de A a F. Pero como tampoco sé cuánto vale, la voy a proponer otra vez de el nodo hacia afuera, a F. Y tengo otra incógnita ahí que debo de calcular antes de poder empezar a analizar las barras, que sería este ángulo de aquí. ¿Por qué? Como esta fuerza es diagonal, la voy a tener que descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Y cómo la vamos a descomponer? Con unas fórmulas que ya les había pasado. El componente en X de la fuerza es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y el componente en Y de la fuerza es igual a la fuerza por el seno del ángulo. ¿Vale? Y lo voy a usar la misma nomenclatura para que no se confundan. Entonces, esto es de las primeras cosas que tienen que tener en su formulario, ¿sale? Bien, entonces vamos bien. Después, entonces lo que tenemos que determinar para poder conocer los componentes, necesitamos determinar este ángulo de aquí. Y para determinar ese ángulo tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, ¿cómo voy a determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Pues muy sencillo. Voy a agarrar AF, lo voy a dibujar aquí aparte. AF sería mi hipotenusa. Aquí tendríamos del mismo punto que sale AFX, su componente en X. Y de aquí para arriba tendríamos AFY. ¿Por qué es importante hacer este diagrama? Bueno, ya con la experiencia se lo van a ir ahorrando, pero aquí también ya se van a dar cuenta qué signo va a tener cada uno de sus componentes. Por ejemplo, AFX va a ser positivo y AFY también va a ser positivo. Si esta flecha en vez de estar así, estuviera así, yo hago mi diagrama igual. Y así. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El componente AFX me saldría negativo y el componente AFY también me saldría negativo porque va primero hacia la izquierda y luego hacia abajo. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Bien, entonces ya sabemos cómo descomponer la fuerza. Ya solo nos falta identificar entonces de nuestro modelo qué distancia vamos a tomar. Entonces, como cateto opuesto sería la distancia que tenemos aquí, que sería en total 2 metros, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y como cateto adyacente sería la distancia de 1 metro que tenemos aquí abajo. Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 2 sobre 1 y 2 sobre 1 pues es 1. Es 2, perdón. Entonces, ¿cuánto sería la tangente inversa de 2? Calculadoras. Ujú. Les voy a preguntar al azar, ¿eh? Yo, A ver, bueno, la primera que les voy a dejar que sea voluntario. A ver, dime. 63.43. 63.43. Entonces es el valor del ángulo. La mayoría de los que hizo la tarea, este dato sí lo sacaron bien. ¿Vale? Está sencillo. Entonces ya sacamos el ángulo. Ahora sí,
¿Cuál sería el paso siguiente? Pues encontrar el valor de estas fuerzas. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues otra vez con nuestras ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos que observar con cuál de las dos podemos empezar. Si nos fijamos aquí en este diagrama, si empezáramos con sumatoria de fuerzas en X, tendríamos ¿cuántas incógnitas en X? Tendríamos la incógnita en X de AB y la incógnita en X de AF, su componente en X. ¿Están de acuerdo? Ujú. Si observamos este diagrama. Entonces no nos conviene empezar con sumatoria de fuerzas en X porque tendríamos dos incógnitas. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa si empezamos entonces con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas. Profe, Dime. queda menos de un minuto. Ah, déjenme entonces, la voy a cerrar y entran al mismo enlace, ¿sale? Sí. Sale.